Buenos días, bienvenidos a una edición más de Acción 10 en la mañana. Hoy es martes 4 de mayo del 2021. Les saluda Jimmy Romero, me estará acompañando Odile Vargas y Marister Ordóñez. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándoles un avance de los principales titulares que serán desarrollados en Mirada Global. Les comento que aumenta a 23 el número de muertos en desplome de un puente del metro en Ciudad de México. Al menos 4 muertos tras naufragio de embarcación ilegal en California. El capitán del frágil barco está detenido y es interrogado. Disturbios en Colombia dejan al menos 17 muertos y 800 heridos. Las protestas de los últimos días son contra un proyecto de reformas tributarias promovido por el gobierno de Iván Duque. De esta manera vamos a trasladarnos al otro lado del estudio. Mariester Ordóñez continúa con más información. Bueno, experto en temas climáticos, Agustín Moreira, para ese día se espera que se presenten lluvias en todo el territorio nacional, acompañadas con tormenta eléctrica. Tenemos más detalles con Ronald Rodríguez Solís. La presencia de un sistema de alta presión que circula hacia el este del Océano Atlántico está provocando que se genere nubosidad, incidencia que provocaría lluvias en casi todo el territorio nacional, las que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas. Esto es para hoy en horas de la mañana, en la madrugada, que estaremos en algunas condiciones de lluvia. Para lo que tendríamos a las 5 de la mañana, también estas condiciones que podríamos ver que tenemos condiciones de lluvia bastante fuertes en Juigalpa, en la zona de Villanueva, y para el mediodía mantendremos condiciones de altas posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas entre la zona de Managua. Tenemos en la zona también de Juigalpa, Chontales, en la zona de León y Chinandega. Y para en horas de la tarde, a las 2 de la tarde, mantendremos a estas altas intensidades de lluvias con tormenta eléctrica principalmente en Occidente y en Managua. Para las 5 de la tarde ya se estará despejando, pero la mayoría del territorio tendrá posibilidades de lluvia. Y para en horas de la noche mantendremos unas condiciones de algunas lluvias esporádicas, siempre en la zona de Occidente, en la zona de San Francisco Libre, en la zona de Río Blanco, como también en la zona del sureste de Nicaragua. El informe del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA refleja que para este martes las temperaturas oscilarían en la zona occidental en 28 grados, con una sensación térmica de 29 grados centígrados. Las temperaturas máximas, 28 grados centígrados occidente, sensaciones térmicas de 29 a 32, Managua de 29 a 31, con sensaciones térmicas de 30 a 33, Ocotal Somoto de 29 grados centígrados, sensación térmica 30 a 33, Lima, Tagalpa, Jinotega de 22 grados centígrados, sensación térmica de 23 a 27, Huigalpa hacia San Carlos, incluyendo Huaco de 25 a 28, sensación térmica de 26 a 31, de Layote hacia Nueva Guinea de 27 a 28, sensación térmica de 29 a 32, y el Triángulo Minero de 29 grados centígrados con sensación térmica de 30 a 33, el Caribe de 26 a 27, sensación térmica de 28 a 31 grados centígrados. Agustín Moreira explicó el comportamiento de las marejadas. Y las mareas para el territorio nacional se mantendrán siempre entre 1.5 a 2 metros en la zona del Pacífico y entre 0 a 0.5 metros que se mantendrán también en las zonas del Caribe. Estas son fuertes después de las mareas que tendremos para este día martes a las 8:45 de la mañana, 2.04 metros. También a las 9 de la noche con 6 minutos de 2.2 metros. El experto en temas climáticos advirtió de fuertes vientos en la zona norte del país. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Organizaciones de médicos recomiendan a diferentes sectores retomar también autoconfinamientos y restricciones de movilidad ante las nuevas variantes de COVID-19 que amenaza a Nicaragua. Jimmy Romero nos amplía. Ante la amenaza de nuevas variantes de COVID-19 en Nicaragua, la doctora Josefina Bonilla, presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense, recomendó a los empresarios y a la ciudadanía en general a valorar nuevamente las medidas de autoconfinamientos y de movilidad. La especialista considera que el país ha estado presentando un repunte de casos a partir del mes de abril, situación que pone en alerta a los médicos independientes. Revisen cómo han ido comportándose el año que llevamos de pandemia para ver cómo mejorar la posibilidad de evitar contagio. Y uno de ellos, recordemos que una de las primeras medidas que se tomaron en el momento que fue bastante pico de mayo del año pasado,
pasado y junio fue realmente que algunos trabajadores se fueron a trabajar desde sus casas, los que podían, también los centros educativos que empezaron a trabajar en línea, algunos lugares que tuvieron que definitivamente cerrar en algún momento, pero sobre todo fue un periodo al encerrarse de aprendizaje para escribir protocolos y aprender sobre cómo protegernos en esta pandemia. Resaltó que por las aglomeraciones de personas en sectores como el comercio, industria, financiero y religioso, debe ser evitado a través de acciones como horarios escalonados, reuniones virtuales o el teletrabajo. Todos los lugares de compra de alimentos muchas veces están con bastantes personas, pero también los supermercados han sido muy buenos en dar el ejemplo, los bancos también, en usar horarios escalonados, atender diferenciadamente a las personas mayores, porque son centros que en general no proceden a cerrar, ¿verdad? Pero entonces la clave es que no estemos muchos al mismo tiempo en el mismo lugar y muy cerca. Esa sería la recomendación. Instó también a seguir redoblando las medidas de bioseguridad en las empresas, entre ellas el lavado de manos, la aplicación de alcohol en gel, uso de mascarillas y el distanciamiento entre personas. Hasta el martes pasado, las autoridades del Ministerio de Salud solo registraban 182 muertes por la enfermedad, mientras el Observatorio Ciudadano COVID-19 contabiliza un total de 3.101 decesos. Jimmy Romero, Acción 10. Y el Observatorio Ciudadano COVID-19 en nuestro país analiza las cifras de casos de contagios y muertos por la pandemia del coronavirus y agrega que este pasado mes de abril nuestro país registró un incremento en las cifras respecto al mes anterior del año 2020. Veamos a continuación más detalles con José Abraham Sánchez. Datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua y médicos independientes del país reflejan que desde el inicio de la pandemia, en marzo del año 2020 hasta el 28 de abril de este año 2021, se acumulan 14.170 casos sospechosos en 141 municipios del país. Pero este mes de abril se reportan 364 casos nuevos en 12 departamentos, casi el doble que abril del año 2020. Estamos viendo y siempre decimos que es lamentable ver cómo inician a llenarse los centros hospitalarios, tanto privados como públicos, con personas afectadas por el COVID-19. Esto no es ningún mensaje alarmista, esto es un mensaje real. Ahí están en los centros hospitalarios. Tenemos conocimiento de que familias completas están ingresando con sintomatología propia del COVID y siempre el más afectado es el mayor de la familia. Pero el MINSA reporta desde inicio de la pandemia hasta la fecha 6.898 casos, cifra inferior a los 14.170 del Observatorio Ciudadano. El MINSA refleja 182 muertos y el Observatorio 3.101 fallecidos hasta la fecha. ¿Qué quiere decir esto? De que se ha relajado bastante las medidas. El gobierno también tiene culpa de estar llamando siempre a actividades masivas como la Semana Santa, y ahí tenemos las consecuencias que la población está pagando. Realmente el llamado es a tomar conciencia. La población tiene que tomar en serio estas medidas. Recordemos que aunque hayamos asistido los pacientes mayores de 60 años a aplicarse la primera vacuna, recuerden que están en riesgo de contraer el COVID. Hasta que se pongan a las 3 semanas, 21 días la segunda vacuna y todavía pasen una semana promedio, ya están con algún grado de inmunidad. Pero antes que eso suceda, están en peligro de contraer el COVID, y eso lo tiene que saber la población de forma clara. Entre el 22 y el 28 de abril de este año, el Observatorio Ciudadano reporta 46 muertes por el COVID-19. El virus se ha enseñado en el sector salud
En esta última semana de abril se reportan 63 casos nuevos con 3 médicos fallecidos. La población ha sido expuesta al peligro de este contagio por actividades promovidas por el gobierno, pero también por la irresponsabilidad de los ciudadanos, porque a nadie se le presiona o exige para que participen de un evento masivo. Asimismo, perjudica la falta de información sobre el comportamiento del virus y las nuevas cepas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y en otras informaciones, experto en temas políticos Bonifacio Miranda advierte que la oposición de Nicaragua podría ir a las elecciones de noviembre próximo, esto en las peores condiciones si las autoridades de gobierno aprueban de forma íntegra las reformas electorales. Veamos el reporte. El analista político Bonifacio Miranda advirtió a la oposición nicaragüense a prepararse en las peores condiciones para correr en las elecciones generales de noviembre próximo, si la planadora sandinista en la Asamblea Nacional aprueba íntegramente la propuesta de reforma a la Ley 331, Ley Electoral. El borrador incorpora 2 nuevas leyes que inhibe a los precandidatos presidenciales a postularse a cargos públicos en caso de estar vinculados a las protestas de abril de 2018 o bien hayan demandado sanciones contra el gobierno y sus funcionarios. Además, la propuesta establece la figura de acompañante en las elecciones en vez de observación internacional, como se está demandando. Lo que la dictadura ha decidido es pelear el poder bajo sus condiciones. ¿Qué significa? Que las condiciones democráticas que nosotros pensábamos que se podían lograr son mínimas y por lo tanto el pueblo debe estar claro que la pelea que se va a dar es tremenda y que no podemos corrernos al ruido de los caites. Que todo este endurecimiento de la dictadura al mantener las inhibiciones, al mantener la contrarreforma electoral, indica que no tienen la mayoría suficiente para ganar el proceso electoral y que por lo tanto no se arriesgan a la observación internacional y a aceptar los reclamos de la oposición. En cuanto al tema de la unidad opositora, el analista considera que el actual escenario político demuestra que el electorado podría decidir en las urnas por 3 opciones: el bloque del Partido Ciudadanos por la Libertad, el Partido Restauración Democrática y por medio del Partido Liberal Constitucionalista, descartando así la posibilidad de una alianza electoral que haga contrapeso al candidato del partido gobernante. Es poco probable que se repita el 90, vamos a ir en 3 bloques, mínimamente en 3 bloques. Desde ya el pueblo de Nicaragua debe estar pendiente de cada uno de los bloques para ver cuál es el candidato idóneo, cuál es el programa idóneo. Miranda explicó que aunque no se está oficialmente en una campaña electoral, ya se ve claro los posibles candidatos a la presidencia que podrían salir de la oposición, al mencionar la figura de Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, ambos precandidatos de Alianza Ciudadana, quienes considera potenciales en llegar a la silla presidencial, pese a que Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga han liderado las encuestas de opinión pública. Realmente los 2 candidatos que tienen mayor peso ahí es Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro. Pueden hacer fórmula, no lo sé. Cristiana no se quiso inscribir, entonces realmente está saliendo del juego porque es poco probable que ella se vaya con un partido evangélico, o mejor dicho, de corte evangélico como es el PRD. Entonces, más o menos ya las candidaturas se van definiendo en los diferentes bloques. En total, la oposición ha presentado 10 precandidatos presidenciales. Sin embargo, se está por ver en los próximos meses si habrá un candidato único para correr en la contienda electoral. Jimmy Romero, Acción 10. Seguimos con más información a esta hora de la mañana. El politólogo Roger Guevara Mena considera que la reacción de la comunidad internacional ante la destitución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador es válida, pero a su vez tardía, con una mala atención sin ánimos de corregir. Geraldine Domínguez nos explica mucho más. A criterio del politólogo Roger Guevara Mena, sobre la destitución de la Sala Constitucional y de fiscal general que ejecutara el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se trata de cambiar a funcionarios con una trayectoria delictiva que tiene que ser comprobada por Bukele para no ser cuestionado como otro dictador en la región centroamericana. Creo que ha de ser preocupación del presidente Bukele, que es un hombre inteligente, no parecerse a los regímenes de Nicaragua, Honduras,
Venezuela y otros peores en la región. Por lo tanto, el hecho de que asumiendo la mayoría en el Parlamento tenga la disponibilidad de reemplazar a los miembros electos por ese Parlamento, no justifica, si no se comprende que él haya querido cambiar también a aquellas personas que tienen trayectoria delictiva. Y esa trayectoria delictiva me imagino que va a ser comprobada una vez que ellos ya están fuera de sus posiciones de responsabilidad. Guevara considera que la reacción de preocupación de la comunidad internacional son válidas pero tardías. Creo que la comunidad internacional debió haberse preocupado desde hace muchísimo tiempo de lo que pasaba en Venezuela, oportunamente de lo que pasa en Nicaragua, de lo que pasa en Centroamérica y justamente lo que pasa en Cuba. Yo creo que la preocupación es válida, pero un poco tardía, sobre todo cuando se trata de otros signos, se ve que hay mala intención, no hay ánimo de corregir, sino por el contrario, de sancionar un gobierno que no sea de su signo político. La Secretaría General de la OEA rechazó la destitución de los magistrados de la Sala de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia y la del fiscal general Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones, señaló un comunicado del organismo multilateral. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Hacemos nuestro primer corte comercial. Al regreso, más información en Acción 10 en la mañana. La vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo advirtió en su mensaje de mediodía que nadie se atreva a atentar contra la paz del país. Geraldine Domínguez con el detalle. En la intervención acostumbrada vía telefónica del mediodía que realiza la vicepresidente Rosario Murillo, esta vez advirtió al sector opositor que nadie se atreva a volver a jugar con la paz. La vicemandataria también destacó que la palabra nicaragüense es sinónimo de dignidad, no de indignidad, ni de servilismo a los amos de otras tierras. La palabra nicaragüense es sinónimo de dignidad, no de indignidad, no de servilismo a los amos de otras tierras. No, qué hermoso es constatar que cada vez hay menos seres que han quedado rezagados, desgraciadamente, en un discurso destructivo, maldoso. Esa maldad cada vez es menor, pero todavía se expresa en algunos, en unas mentes cortas, reducidas, almas reducidas. Qué desgracia. Que nadie se atreva a volver a jugar con la paz. Con la paz no se juega. Lo hemos aprendido y lo decimos y lo reafirmamos todos los días. Con la paz no se juega. Murillo mencionó que del 3 al 6 de mayo se estarán vacunando al personal de la salud, policía, ejército de Nicaragua, migración y aduana. Lunes amanecimos aplicando la protección, las primeras dosis, en una jornada intensa de vacunación voluntaria al personal de salud de primera línea y también al personal de migración, ejército, policía, aduanas, unidades de salud públicas y privadas, primera línea. Entre hoy y el 6 de mayo se van a programar esta aplicación de dosis para la vacunación. A partir del 7 de mayo, los mayores de 55 años van a ser vacunados en Managua. En los departamentos también. La vocera gubernamental también exigió el respeto a la soberanía nacional y los procesos que se viven en el país, así como el respeto a las instituciones y constitución de Nicaragua, dada las presiones internacionales a través de las sanciones. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Cambiamos totalmente de asunto porque dueños de un perro que fue brutalmente agredido por un sujeto denuncian que no es la primera vez que le agrede a un canino. El incidente tuvo lugar en la comarca Los Vanegas. Geraldine Domínguez nos continúa informando.
Desalmado sujeto agrede brutalmente de varios machetazos a un perro en la comarca Los Vanegas. Según amos del animal, el hombre, identificado como Henry Urbina en estado de ebriedad, acostumbra a causar daño a los demás perros del vecindario que se acercan a su vivienda cuando su perra está en celo. Me lo agredió. Desde ayer está así. ¿Y qué es lo que pasa? Vino otro perro y vino también y lo macheteó al perro. El muchachito lo llevó y le digo yo, mire, me machetearon al perro, se lo llevó el muchacho. Ahora el perro andaba en la misma, pero mire, como él está borracho, con un poco de borracho que se pone al otro lado, perra, yo le decía, se llama el hombre. Se llama Henry Urbina. Un perro que nosotros lo queremos mucho. Y él andaba buscando la perra. No, él se empeñó a joderlo a mi perro, solo a él, hasta que lo jodió, pues ahí está. La dueña del perro estaba a la espera de un veterinario para salvarle la vida, pero también de las autoridades competentes para que tomen las medidas correspondientes conforme al Código de Defensa y Protección de Animales, el que sanciona todo acto de tortura, daño o muerte innecesaria en cualquier animal. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y cambiando de temas, Heiner Antonio Martínez se convirtió en la segunda víctima mortal por sumersión en el departamento de Chontales. El joven murió en las aguas de una piscina ubicada en San Francisco de Cuapa. Marvin Miranda nos amplía esta información. Heiner Antonio Martínez Gaitán, de 18 años, murió ahogado la tarde de este domingo 2 de mayo en unas piscinas de San Francisco de Cuapa, salida a Comalapa, hasta donde había llegado a sofocar el calor, pero en un momento inesperado la muerte lo sorprendió. Ante la emergencia generada por el fallecimiento de Martínez Gaitán, llegaron oficiales del orden público a realizar las investigaciones correspondientes y una vez finalizado el proceso, el cadáver lo remitieron al Centro de Salud de San Francisco de Cuapa para ser valorado por el forense de Huigalpa. En horas de la noche, el cuerpo sin vida de Heiner Antonio le fue entregado a sus familiares que esperaban en el portón principal de la unidad de salud de aquella localidad para su vela y posterior el sepelio. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. En Bilhue, una adolescente de 15 años de edad es herida con arma blanca a manos de su expareja, quien le propinó 2 machetazos en una de sus piernas. Detalles con nuestra corresponsal en la zona, Georgina Vargas. Adelante. Aparentemente la violencia contra las mujeres no cesan. Un adolescente de 15 años casi pierde la vida luego que su expareja, cegado por los celos, le propinara 2 machetazos en las piernas durante una discusión por celos. Según vecinos que presenciaron el suceso, manifestaron fuera de cámara que la mujer terminó la relación por maltrato que le daba el hombre de 23 años y que se fue a la casa de su prima a vivir con ella, lugar donde llegó el agresor y la atacó, resultando herida la prima también. Este hecho se registró en la comunidad de Cruarbán, municipio de Huaspán. La madre soltera corrió con la suerte de estar con vida porque vecinos auxiliaron de emergencias trasladando al hospital Nuevo Amanecer de Bilhue, donde está recuperándose satisfactoriamente. Desde la ciudad de Bilhue, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Lamentable noticia. Seguimos con más información. Muere un ciudadano luego de que una lancha cayera sobre su cabeza. El inafortunado luego este lunes a Casares para ganarse el pan de cada día, ya que se dedicaba a vender helados en la zona. Elba Eliana Molina nos amplía mucho más. La tragedia ocurrió en horas de la mañana de este lunes cuando se sumaba a trabajar sobre la costa de Casares. El vendedor de esquimo conocido como Pululo, quien le cayó sobre su cabeza la lancha que recién salía de las costas. Todo ocurrió en presencia de los pescadores, quienes advertían el peligro que representan cuando van saliendo del mar. Sin embargo, corrió con poca suerte el hombre que en días de semana llegaba a ganarse el pan de cada día. La Fuerza Naval se unió con el resto de las personas que estaban sobre la costa, cargaron al hombre hasta subirlo a un vehículo para salvarle la vida, pero fue en vano. Camino hacia el Hospital San José de la ciudad de Diriamba expiró el hombre, a quien se le desconocía la identidad. Los lugareños se referían que Pululo era cariñosamente conocido en Carazo porque anunciaba con carisma sus productos de sabores. En la morgue del hospital aún está el cuerpo del vendedor de esquimo en espera que fuera identificado por sus familiares. El accidente laboral que sufrió cuando se dedicaba de manera informal a ayudar a la venta de pesca. Elba Eliana Molina en Acción 10. Con esta información hacemos pausa comercial, pero ya regresamos.
Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Vamos a cambiar totalmente de asunto para hablar temas económicos. Lluvias en el occidente de Nicaragua afectan producción y rendimiento de la zafra azucarera 2020-2021. Más detalles a continuación. Factores como los huracanes Iota y Eta ocurridos a finales del año pasado, así como las recientes lluvias esporádicas en pleno verano, han hecho que los rendimientos de producción de la zafra azucarera 2020-2021 cayeran en más del 5%. Así lo confirmó el Comité Nacional de Productores de Azúcar. Marzo y abril tuvimos lluvias esporádicas que se comportaron y que hacían que la caña se comportara diferente. Entonces, en las cañas que estaban preparadas ya para ser cortadas, de pronto le cae lluvia. Entonces ellos agarran las azúcares acumuladas y los tiran a crecimiento vegetativo y llevas a la fábrica unas cañas grandes, con poco peso y con poco contenido de azúcar. Entonces los rendimientos industriales que habían empezado muy buenos, con niveles de hasta 230 libras de azúcar por tonelada de caña, hoy por hoy estamos sacando 180, 190 libras de azúcar por tonelada de caña. Es decir, ha habido una caída fuerte. Mario Amador, gerente general de CNPA, aseguró que dicha merma no se traducirá en un problema de desabastecimiento del endulzante en el mercado nacional e internacional. Solo por concepto de exportación, el sector prevé generar un total de $180 millones a la economía. Los ingenios actúan responsablemente y lo que se hace es que se va fijando una cantidad de azúcares y siempre dejas un margen por esas variaciones que se dan. Los ingenios normalmente fijan un 90% de su producción o comprometen eso, y siempre hay un excedente que es la última parte que se vende ya cuando tenés el azúcar contratada. Lo que probablemente habrá, y gracias a Dios pues los precios han mejorado internacionalmente fuertemente, es probablemente menos azúcar exportada, pero vamos a tener tal vez los mismos volúmenes de exportación en cuanto a divisas, la generación de divisas se refiere. A finales de octubre está previsto que dé por finalizada la zafra, cuya meta inicial era tener una producción de 17 millones de quintales de azúcar. Sin embargo, la cifra podría llegar solo a 16.2 millones de quintales. Jimmy Romero, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía, y para este día continuamos abordando el tema de la designación de los candidatos, que están ya 44 candidatos para ocupar lo que sería el cargo de magistrado ante el Consejo Supremo Electoral. Hoy es un día clave, ya está en agenda para que se aborde este tema en la Asamblea Nacional, y para ello, Jimmy, estamos acompañados hoy también por un experto en el tema que nos vamos a ahondar sobre esto. Así es, María Esther, ya nos acompaña en nuestro estudio de debates y soluciones Edgar Parrales, analista político. Muchas gracias por acompañarnos, don Edgar. Gracias a ustedes, Jimmy, por invitarme. Gracias, María Esther, ¿verdad? Un placer siempre estar con ustedes compartiendo aquí reflexiones, consideraciones al respecto de la vida del país para proyectar hacia la población. Doctor, hoy se espera que se den a conocer la lista de magistrados al Consejo Supremo Electoral. ¿Qué se podría esperar por parte de las autoridades del gobierno? Se habla que podría ceder al menos 2 magistrados de oposición. ¿Cuál sería el panorama? Bueno, mira, yo quiero un poquito, para entrar en el tema concreto, quiero un poquito, digamos, meterme con el antecedente para ubicar la situación. Desde el momento en que el Frente Sandinista, pues el gobierno Ortega Murillo, hizo caso omiso de las recomendaciones y de las exigencias de la OEA, así como del gobierno norteamericano, de Canadá, Unión Europea y de la misma oposición nicaragüense, de que era necesario sentarse para discutir un pliego de reformas electorales para que se diera garantía a la población nicaragüense de que íbamos a tener una elección limpia, sana, verdaderamente confiable, ¿verdad? Desde el momento en que ellos nombran la Comisión Especial Constitucional en la Asamblea para considerar el caso de los candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral, ya desde ese momento prácticamente
están haciendo total caso omiso de todas las exigencias que se le hacen de los otros sectores. Porque es una comisión integrada por, creo que son 7 miembros del Frente Sandinista y 2 miembros de oposición, de una posición entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se abre el proceso, definitivamente se empiezan a presentar las candidaturas, ya sea candidatos dentro del Parlamento o candidatos presentados por los parlamentarios, pero a propuestas de otros sectores, inclusive de la sociedad civil, de las organizaciones, y ahora tenemos pues un panorama de 44 candidatos en total, de los cuales creo que son 7 del Frente Sandinista, unos 12 del PLC y el resto de otros grupos, ¿verdad? Y otros sectores. Pero ¿qué pasa? En esto hay que ser realista. Si ellos hicieron caso omiso de todo, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que van a hacer lo que ellos quieren, que van a hacer todo lo que sea necesario para garantizar la continuidad en el poder a como sea. ¿No considera usted, doctor, que pueda haber un cambio? Que pueda no ser ahorita el Consejo Supremo Electoral, el trabajo que ha venido realizando, ¿no considera de que pueda variar esto? A esta altura, en este momento, dado que para hoy en la mañana se tiene entendido que van a hacer la elección, lo veo ya prácticamente imposible el cambio. Podría venir después, pero eso quiero hacer la reflexión. Digamos, pueden presentarse todos los candidatos que se quieran, de tanto pro gobierno como contra el gobierno. Pueden presentarse. Es legítimo, la Constitución misma contempla que cualquier persona que se considere con las capacidades suficientes y que llene los requisitos pueda presentarse como candidato. El punto está en que no obstante que la oposición presentara 50, 100 candidatos, que ya por eso entre ellos se van a escoger. No. ¿Por qué? Porque los que escogen son todos del Frente Sandinista. Entonces no va a cometer el harakiri, el Frente Sandinista, de escoger una mayoría de la oposición cuando están empecinados en mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van a hacer 100, pueden ser, si es de los 7 propietarios, pueden escoger 4-3 o pueden escoger 5-2, pero siempre manteniendo el control. La mayoría. Exacto. Y de los suplentes harán 2-1, ¿verdad? Para mantener también las posibilidades de control. Que escojan inclusive a los de la oposición. ¿Quién los va a escoger? Ellos. Porque todo el listado de los opositores, ellos van a analizar las características de cada uno, ¿verdad? Las competencias, las calidades, la experiencia, y van a escoger a los que les sean menos nocivos para sus intereses, ¿ya? Puede haber en la oposición una persona brillante, una persona bien capacitada, pero esa la pueden ver como peligrosa, entonces no escogen a esa. Por ejemplo, doctor, ¿ya? Hoy ¿quiénes podrían ser electos de los que han presentado los candidatos de la oposición? Se maneja entre ellos, por ejemplo, el PLC a través de Azucena Castillo presentó a José Venancio Berríos como uno de los candidatos a ocupar el cargo del Consejo Supremo Electoral. También se ha mencionado la figura de Fanora Bendaño, Guillermo Miranda, entre otros. Bueno, sí, mira, esas son personas conocidas por su ejecutoria, ¿verdad? Porque son personas que viven en la palestra pública continuamente. Pero para mí el criterio que va a usar el Frente Sandinista es escoger a los que menos daño le puedan hacer. Por ejemplo, ¿quién cree usted que podría ser electo? A menos daño le podría hacer. No te lo quisiera decir yo porque no soy del Frente Sandinista, ni tengo los criterios ni la visión de ellos. Pero ¿verdad? según la trayectoria que han tenido estos... Puede ser que una persona haya tenido una trayectoria de lucha por mucho tiempo, pero... Igual, pues, yo le entiendo, doctor, pasa que lo que usted dice es cierto, igual ellos no quisieran, de seguro que tal vez los que han presentado como candidatos de la oposición no quisieran que fueran electos por los mismos diputados sandinistas a la hora de votar, pero eso es algo que se tiene que hacer así, porque ellos tienen la mayoría en la asamblea. Y ellos ya deben de traer su consigna de antemano. ¿Ves? Vamos a elegir a fulano, mengano, perencejo, ya habiendo sabido... Imagino que hay un estudio, doctor, de todos los candidatos. Claro, habiendo hecho un filtro de cada persona, entonces van a ver quiénes son los que les son más favorables a ellos, quiénes son menos nocivos para sus intereses, y eso van a escoger definitivamente. Hay algo que usted dijo, doctor, y que me llamó la atención, que dice que el cambio podría ser luego. Podría ser, mira, hay molestia
en la comunidad internacional, así como en la oposición interna. La OEA se debe sentir frustrada porque el gobierno prácticamente hizo caso omiso de lo que la OEA le dijo, ¿verdad? Porque la OEA le dio plazo hasta mayo para hacer los cambios. Hasta mayo querría decir hasta antes de que empiece el proceso electoral, que es el 7, este viernes 7 de mayo. Empiezan los 6 meses de proceso electoral. Entonces, obviamente se hubiera querido, cuando le dicen hasta mayo, es antes de que empiece mayo, ya deben haber ustedes hecho ese proceso de reforma. No lo hicieron. Hay molestia, no vean. Los norteamericanos están molestos, están que tienen, digamos, en agenda la ley, el proyecto de ley Renacer, que viene con mucha dureza, con mucha fuerza, para presionar al gobierno a que haga cambios. Y además ahí mismo, en la Renacer, entre sus puntos ponen que van a concertar acción con Canadá y con Unión Europea para digamos, presionar en una forma más, digamos, global, ¿verdad? Por ejemplo, doctor, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, ¿sí? El día de ayer, por ejemplo, mirábamos que un Twitter, un mensaje que envió la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en el que dice, el pueblo de Nicaragua sabe que su proceso electoral necesita reformas para poder elegir a sus líderes libre y limpiamente, con transparencia y credibilidad. El presidente Ortega y sus seguidores deberían aprovechar esta oportunidad para hacer el sistema electoral más creíble. Claro. Es al punto que usted está diciendo, claro. Estados Unidos está pendiente de esto. Claro, están pendientes totalmente y esa ley Renacer va a salir prontito, que va a presionar. Entonces ahí es donde viene la segunda posibilidad que yo te decía, que aunque hoy, por ejemplo, elijan a determinados magistrados, ¿verdad?, de acuerdo a que está pendiente la aprobación de la propuesta de reformas electorales que hizo el Frente Sandinista, que más que reformas son contrarreformas, porque ya de por sí la ley electoral tal como está, la ley electoral tiene una serie de aspectos negativos que se incluyeron en la ley a partir del pacto Ortega-Alemán, ¿verdad? Y si bien tal como está es nociva esta ley en esos puntos, peor se pone con la propuesta o la iniciativa de reforma que presentó la bancada sandinista. Hay expertos que dicen que no cambia nada, porque se mantiene la misma. Claro, porque ahí es peor, lo ponen peor totalmente. Entonces, ante esa perspectiva, y dado que también puede pasar lo mismo, aunque, digamos, los distintos partidos políticos mandaron sus propuestas de reformas, algunos haciéndoles análisis a los puntos de la propuesta del Frente y poniendo en evidencia, digamos, lo negativo de esas medidas, hay un montón de propuestas de distintos grupos. Ellos van a hacer lo que a ellos les parezca, porque definitivamente tienen mayoría, tienen su interés, tienen su propósito mantenerse en el poder y mientras no reciban, digamos, una presión fuerte, van a seguir en su línea. Ahí es donde viene el trabajo, el efecto de la ley Renacer y de la acción conjunta de la comunidad internacional en apoyo de la posición de la oposición nicaragüense, ¿ya? Entonces, si esa presión se da, como son 6 meses de proceso, puede darse la posibilidad de que ellos se vean obligados a reconsiderar su posición y acepten las reformas, hacer las reformas electorales y en el marco de esas reformas, digamos, darle un vuelco a la cosa y aperturarse para una mayor participación de los otros y para un proceso electoral limpio y garantizable, ¿verdad? Puede darse. Pero, doctor, pues como digo, no es nada seguro, pero puede darse, ¿sí? Doctor, prácticamente el día de hoy la oposición nicaragüense conocerá si los precandidatos presidenciales que se han mencionado y que han estado en la palestra pública van a poder correr en estas elecciones, porque la iniciativa de reforma del gobierno indica eso, que claro, se adhieren 2 leyes, la ley de agentes extranjeros y la ley de soberanía nacional, que prácticamente los inhibe por aquellos que participaron directamente en las protestas. Y ellos le están incluyendo ya su contenido en la reforma de la ley electoral. Si eso se aprueba, entonces prácticamente la casi totalidad de los candidatos de la oposición van a ser excluidos totalmente. ¿Por qué? O porque participaron en las marchas, o porque, digamos, han aprobado, digamos, las acciones contra el gobierno, o porque han alabado las crisis, lo que sea, las sanciones, ¿verdad?
entonces los van a inhibir a todos. ¿Se podría decir que esos dos aspectos que tiene el presidente debajo de la mesa, dos cartas sobre la mesa, podría decirse que ese podría ser un rol para poder negociar con aquellos que quieran imponerle sanciones o ejercerle más presión contra su gobierno? Bueno, yo me imagino que ellos siempre tratan de ir hacia adelante para posicionarse mejor y al momento que se vean obligados a un diálogo, entonces poder ceder, pero ceder de lo nuevo para quedarse en lo mismo de antes, ¿verdad? Entonces es posible, pues todo es posible, pero todo va a depender de las circunstancias, ¿no? Y de la misma presión que reciban, porque realmente si ellos se mantienen en su posición y la comunidad internacional tira fuerte, se les va a crear un panorama sumamente adverso al gobierno, sumamente adverso que los va a poner en una situación casi de ingobernabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar aquí con esto? Que, digamos, van a tener que sacar esas reformas de la ley, de esas disposiciones totalmente, digamos, inaceptables, y otras medidas, porque fíjate, la idea de ellos va por esto. Primero, la tesis es mantener el poder, ¿verdad? A toda costa. Para mantener el poder, entonces hacen, digamos, todas estas reformas que le garanticen. Y con ello neutralizan a los opositores que tienen, digamos, potabilidad o capacidad de hacerles una oposición fuerte y seria, ¿verdad? Y al mismo tiempo le mandan un mensaje sutil al pueblo, diciéndole, ¿para qué te vas a molestar en ir a votación si ya esto está definido? No, mantenete en tu casa, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto de eso? Se entiende que el Frente Sandinista, por las últimas encuestas, incluso encuestas de encuestadoras internacionales independientes, el Frente Sandinista, una de ellas, la última, hablaba de que el Frente Sandinista tiene un 20% del voto, un 20%. Hay otras que decían un 30%, pero digamos un 30%. Electorales prácticamente estaría apostando a que se aumente el nivel de abstención. Exacto. En Nicaragua. Entonces, previo a estas elecciones. Si no se logra, digamos, obtener en este proceso, antes de las elecciones, si no se logra que haya reformas electorales verdaderamente aceptables y se va en una total desventaja y vamos encaminados hacia una elección fraudulenta, entonces queda un último recurso. Doctor, la votación masiva. Pero no es ahí cuando entra en juego el papel de la oposición en el país. Porque si usted me dice de una abstención, de que la gente no va a votar... No, eso lo propiciaría el Frente Sandinista. Sí, entonces ahí cuando la oposición debería de trabajar... Ahí precisamente, ahí es donde vamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya cuando quede solo esa alternativa, y sería bueno desde ahora, estar incitando a la gente a votar, estarla motivando a votar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras más masivo sea el voto, la capacidad del frente de obtener el porcentaje más alto disminuye, ¿ya? Reducido. Exactamente, se reduce. ¿Y de qué manera puede la gente participar? Bueno, la masa global de la población en ir a votar. Pero antes de eso, mucha gente puede incorporarse al proceso de lucha, en el sentido, por ejemplo, gente que vaya y se incorpore a la estructuración de la lucha de oposición, para integrar a los fiscales de mesa, otros para integrar a los fiscales de ruta, otros para integrar, digamos, a los vigilantes del voto, ¿verdad? Hay muchas maneras como la gente de la población, sin ser partidaria, puede participar para contribuir precisamente a garantizar que el voto digamos, sea lo menos posible defraudado, ¿ya? Por esto, doctor, de la presión que usted decía, inclusive decían los congresistas de Estados Unidos que ese es uno de los objetivos de la ley Renacer, precisamente para garantizar que en Nicaragua hay elecciones libres. Exacto. ¿Esto podría ser, usted considera que podría ser presión la ley Renacer? Definitivamente, yo creo que sí, porque no solamente lleva esos aspectos, lleva otros aspectos de tipo económico. Por ejemplo, tienen contempladas medidas a más miembros de la familia Ortega Murillo. Tienen contempladas sanciones a nuevas personas que no están sancionadas actualmente. Tienen contempladas acciones de sanción a instituciones, a otras instituciones. Actualmente solo tienen, digamos, como institución sancionada a la Policía Nacional, pero pueden sancionar también al Ejército, que lo tienen en la mira. Lo tienen en la mira porque ha participado
en actos de corrupción y ha participado en actos de represión, ¿verdad? Aun cuando el ejército lo niegue de mil maneras, ¿ve? Está evidenciado que ha participado de manera solapada, pero ha participado, ¿ya? Entonces lo pueden sancionar. Y luego, más medidas de carácter financiero internacional, una presión mayor para que se le dé a Nicaragua lo menos posible de apoyo financiero para sus programas y para sus proyectos, poniendo a salvo, dice ahí la misma ley, solamente aquellos programas que son de carácter humanitario, ¿verdad? Nada más. Aparte de esos proyectos de carácter humanitario, como por ejemplo la lucha contra la pandemia, ¿verdad? Definitivamente en todos los demás proyectos, cero. ¿Para qué? Para que el gobierno esté prácticamente inhabilitado de actuar y de manifestarse como un promotor del desarrollo y del progreso de la nación, ¿ya? Todas esas medidas suman, todas esas medidas desde distintos ángulos presionan, además de otras que pueden venir, porque en la misma OEA, con la molestia que hay, pueden convocar a una asamblea extraordinaria, porque la ordinaria va a ser como el 12 de noviembre, que después de las elecciones nuestras en Guatemala. Pueden invocar de previo a una asamblea extraordinaria para considerar el caso de Nicaragua. ¿Podría ser que esto ocurra luego de conocerse ya las reformas, luego de conocerse a los magistrados? Exactamente, antes de las votaciones, ¿ya? Y la OEA misma manifestar, digamos, su molestia con sanciones, entre otras, por ejemplo, la aplicación de la Carta Democrática, que implica una serie de medidas de diverso tipo, ¿ya? Que puede también contener que algunos países de América Latina o del continente americano, entre otras medidas, bajen su nivel de representación diplomática en Nicaragua o corten relaciones diplomáticas, ¿ya? Y se dé un aislamiento. Exactamente. O puede haber también sanciones de tipo económico, ¿ya? Es decir, viene toda una situación fuerte si este gobierno quiere seguir saliéndose con la suya, haciendo oídos sordos a todo el clamor de todo el conglomerado humano. La pregunta del millón, doctor, es ¿por cuánto tiempo el gobierno del presidente Ortega puede aguantar esta? Es difícil que el gobierno pueda resistir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las medidas prácticamente lo van a inhabilitar totalmente en su ejecutoria de gobernación, de gobernabilidad, ¿ya? Va a ser un gobierno de membrete, un gobierno de pantalla, pero sin capacidad de acción. Ya vemos que son más de 27 las personas o funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Esta presión podría ejercerse aún más? Claro, porque según lo que está establecido en el proyecto de la ley, van a sancionar a más personas del gobierno y de la familia Ortega Murillo, ¿ya? Y también a otras instituciones. Fíjate que es interesante que, ellos prácticamente, digamos, el gobierno quedaría en una situación. Mira, el gobierno hace un par de años tenía como 15.000 personas, como 150.000 personas en la planilla del Estado, de todas las estructuras del Estado, que ya estaba inflada, porque en muchas instituciones había gente que estaba en planilla que no hacían nada, porque eran miembros del partido que solo iban a recibir su cheque al final del mes, llámese INS, llámese MITRAB, llámese MINED, lo que sea, ¿verdad? Entonces, con toda esta situación que se ha dado después del 18 de abril del 2018, han incrementado el número de los agentes o servidores públicos. Solo la policía, que tenía algo así como 13.000 miembros, ahora anda por los 18.000 o los 20.000 miembros, la policía. Entonces es un incremento de costo, ¿verdad? Incremento de costo. Cuando les cortan el financiamiento, ¿cómo les van a pagar a esa gente? ¿Qué van a hacer? ¿Van a estarse esa gente por mera mística y por mera, digamos, fantasía, seguir trabajando sin recibir un salario con el cual tienen que atender sus necesidades familiares y todo lo demás? No. Y luego los ministerios también, sin tener cómo atender a las necesidades básicas de funcionamiento y a las proyecciones de actividades. O sea, prácticamente se convierte en una estructura inerte, muerta, ¿ya? Y eso, ¿qué les hace? Prácticamente les crea una situación sumamente difícil, casi como decir, o lo toma o lo deja, ¿verdad?
precisamente. Doctor, ¿cuál es el panorama que espera en este proceso de elecciones que se va a realizar en noviembre, tomando en cuenta que en las reformas a la ley 331, la iniciativa que mandó el Ejecutivo, se plantea también que el control sobre las campañas políticas y las movilizaciones que puedan hacerse sea autorizada por la Policía Nacional? ¿Cuál es el panorama que se podría precisamente vecinar? Esas son de las cosas total. Si ya es inaceptable lo que estaba, más inaceptable es esto, totalmente. ¿Por qué? Porque, mira, si ya en estos tiempos previos, cuando llegaba cualquier organización y llegaron gente de la Alianza Cívica, llegaron gente de la Unidad de la UNAV, llegaron gente del COSEP, llegaron gente de las organizaciones civiles, llegaron gente de las organizaciones religiosas en distintos momentos a pedir permiso para determinada marcha, siempre dijeron que no, ¿verdad? ¿Qué tal ahora que van a estar institucionalizados en la ley, que son ellos los que tienen que dar los permisos? Pues definitivamente no va a marchar nada, no va a sacar ni siquiera la nariz la gente a la calle. ¿Cómo se observará esta campaña electoral, doctor? Otra cosa igual. Ellos hablan de acompañamiento, que esa es una palabra totalmente hueca y sin sentido, ¿ya? Porque es observación. Lo que está contemplado en la Constitución Política de Nicaragua está contemplada la observación nacional e internacional. Y la observación que es, no es venir el día de las elecciones, no. La observación es estar desde que empieza el proceso electoral, o sea, desde el 7 de mayo de este año, empezar el proceso de observación, porque tienen que desplegarse a lo largo y ancho del país los agentes de cada organismo observador, a ver cómo va funcionando la campaña, que si a tales partidos no les permiten manifestarse, que si les bloquean sus actividades, que si les echan preso a la gente, que si los agreden, que si tal cosa. Es decir, tiene que ser todo un proceso de meses. Doctor, esa es observación. Hay algo que muchas personas dicen. La oposición en Nicaragua quería unas reformas electorales, se están dando las reformas electorales y tampoco están de acuerdo con esas reformas electorales. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacerse para que se le llame reformas electorales? Bueno, lo que está planteado en las propuestas de la oposición. Fíjate que empezando con la labor que hizo el Grupo Pro Reformas Electorales, que fue el primero que elaboró un listado como de 14 puntos, ¿verdad? Y los presentó en un acto público ahí en un hotel de Managua. Después hubo también otras propuestas de distintos grupos, del C4L, del COSEP y de otros grupos, pero en el fondo todos coincidentes. Llegó un momento en que se conformó un grupo institucional e elaboraron un nuevo elenco, que es como de 12 puntos, en el cual están de acuerdo todos, que contiene lo que son verdaderas reformas electorales. No esta burla que ha hecho el Frente Sandinista con lo que presentó, que es todo lo opuesto, ¿ya? Entonces, eso es lo que son reformas electorales, los que están ahí en esos puntos de consenso de los distintos grupos de oposición. Aquí se incluye lo de la que usted estaba hablando, el tema de la observación internacional. Incluye el tema de la observación, incluye, medidas para un nombramiento de magistrados independientes no partidarios, ¿verdad? Incluye medidas del procedimiento, por ejemplo, la cancelación de lo que llaman el coordinador de centro de votación, que es un invento del Frente Sandinista que no está considerado ni en la Constitución ni en la ley electoral, para poner a un miembro del partido a controlar a las juntas de recepción de votos que están en un determinado centro. Quitar eso también, de esa figura. Otra figura como quitar lo de que el presidente y el primer miembro de la junta sean el del partido que ganó las elecciones y el partido que quedó de segundo, dígase Frente Sandinista y PLC, ¿verdad? En toditas las mesas de todo el país. Entonces, no, también quitar eso. Y que además las juntas receptoras de votos, así como las juntas municipales y las juntas departamentales, todos estén integrados por gente no partidaria. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Ya está con nosotros el doctor Isidro Trujillo, él es abogado y estaremos abordando sobre esos préstamos entre particulares, cuánto se considera que podría caer en usura. Él nos los va a decir, además de la ley que rige de esos préstamos entre particulares. Quien regula es el Banco Central también, quien estipula la tasa de interés. Él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a usted por la invitación. Cuando hablamos de la usura estamos hablando de una conducta típica de delito, es decir, un acto delincuencial de las personas que se aprovechan muchas veces de la necesidad de los ciudadanos que por una u otra razón no pueden acceder a los tipos de préstamos que ofrece o los créditos que ofrece la banca o el sector financiero formal. Doctor, iniciamos con esto de la ley de préstamo entre particulares. Hubo una reforma, ¿nos explicaba usted? Sí, la ley 176, que es la ley de préstamo entre particulares, tuvo una reforma en ciertos artículos a través de una ley que fue aprobada en el año 2013, entró en vigencia en agosto, que es la ley denominada Ley de Protección al Usuario Consumidor. Okay. Entonces, una de las reformas importantes que hablamos ahí es el tipo de autorización que tiene un prestamista particular para efectos de ejercer el cobro de intereses, porque la ley 176 decía que las personas que se dedican a este tipo de actividad sin que sea ilícito, o sea, sin que entre en usura, tienen la oportunidad de poder prestar a un porcentaje de interés normal de lo establecido por el Banco Central de Nicaragua para el sector formal, que es los bancos, y un 50% más de esa cantidad. Sin embargo, la reforma permite que se cobre el 100% más. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para el mes de mayo ahorita el Banco Central de Nicaragua ha establecido una tasa preponderada que oscila entre el 12.40% y el 12.62%. Va en detrimento del tipo de crédito, si es a largo o corto plazo. Ahora, con esta ley que estoy explicando, la reforma en el 2013, le permite que al prestamista particular pueda cobrar el 100% más. Automáticamente sumamos a un 24.80% como mínimo, o en los préstamos de corto plazo, y en los préstamos a largo plazo como máximo a un 25.20%. ¿Qué significa esto? Que esto es en el año, sí. Porque no vayamos a confundirnos. Sí, porque en un mes va a llegar alguien a decir vamos a cobrar el 20 o el 25% mensual, que es lo que acostumbran, porque ese ya es un crédito usurero, constituye delito, hay cárcel por este tipo de delito, y lo que tenemos que hacer es un ejercicio matemático fácil. Poniéndonos al máximo el 25.20%, tenemos que dividirlo entre los 12 meses y nos va a dar un resultado de un poquito arriba de los 2% mensual, que es el máximo que se puede cobrar en concepto de interés. Es decir, por ejemplo, si yo hago un préstamo a un particular de $20 para pagarse en un mes, entonces en el próximo yo voy a pagar $22.2. Bueno, ¿así sería? Como máximo. Como máximo, sí, como eso máximo. Es lo máximo. Máximo es, estamos hablando del 5.20%, estamos hablando de 5 córdobas, ¿ya? Con 20 centavos. Eso es lo que... perdón, $5 con 20 centavos. O sea, 25 y pico dólares por ese préstamo que yo hice de $20. Es correcto, pero eso ocurre que anual. Ok, porque anual. Si ahí lo convertimos en mensual, es mucho menos. Es menos entonces. Ya, sí, entonces eso es, porque si lo hacemos mensual, estamos cayendo en el delito de usura que tipifica el Código Penal de la República de Nicaragua en el artículo 263. Establece cuál es la conducta delictiva que constituye el delito de usura. Pero ¿cómo hacer? Porque eso es algo... Y las penas que hay también ahí. Eso es algo que mucho manejamos en nuestro país. Hay una cantidad importante de personas que es parte también de su trabajo, el préstamo entre particulares, y eso se da también la especulación en esto o en la usura, como usted lo dice. Pero ya le hago la pregunta después de esta llamada. Adelante, le escuchamos. Bien. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Aló, sí, buenos días. Adelante, estamos al aire. Escúchenos a través de la bocina de su teléfono, por favor. Es que es una consulta. José. Quizás le subimos un poquito acá, por favor, el retorno para comprender un poquito mejor la llamada. La verdad, José, de aquí, de León.
Una consulta. Yo presté 4.000 pesos. Ya. Y a mí me estaban cobrando un interés del 3%. Mi cuota era de 400 colas y el préstamo. Y en el mes se me fue consumiendo, se me fue acumulando, se me fue 2 meses, 3 meses, porque no. La cosa es que él me dio cobrando de los 4.000, me cobró 8.000 pesos. Ya. Entonces, y como tenía garantía, un equipo de sonido lo perdí porque él me dijo que ya no se podía y yo tenía el dinero para sacarlo y él me dijo que ya no se podía y que lo había perdido. ¿Cómo no? Bueno, es otro tipo de préstamos cuando se... Lo poco que pude entender de que hizo un préstamo de 4.000 córdobas, le estaban cobrando el 10% y eso se le vino acumulando. Y dejó entonces, un equipo de sonido. Dejó un equipo de sonido y posteriormente se lo quitaron. Miren, ese es otro verbo rector del tipo penal de la usura, que establece que esa capitalización de intereses permite también de que sea una persona procesada por el tipo de delito, porque no se pueden capitalizar intereses sobre intereses, que es otra conducta del tipo penal. Entonces, él automáticamente tiene acción para poder acusar en la vía penal. Pero será, porque no tiene para pagar el préstamo, menos tendrá para pagarle a un abogado. Claro, por eso no, esa es una de las no dificultades que enfrentamos acusaciones. realmente en la vida real, pero sí, él tiene derecho a poder reclamar por la vía penal esa acción de la cual ha sido víctima. Puede ir a la Defensoría Pública, a la interponer la denuncia, a la Fiscalía. La policía, porque lo puede hacer por la vía administrativa, lo ejecuta la Fiscalía, o lo puede hacer con un abogado particular. No, pero si él no tiene un abogado particular porque no tiene dinero para... La vía administrativa, policía, Fiscalía. Esa es la vía que tiene que usar. Usted me decía de que con relación a los préstamos que se hacían, que si es de la vida cotidiana, pues mire, la verdad es que esta conducta es permitida. De los que trabajan para hay gente que vive para de llegar eso. a sus casas. La conducta es permitida, o sea, el negocio, el tipo de transacción es permitida, siempre y cuando no se salga de los parámetros establecidos como máximos para efectos de cobrar los intereses. ¿Quién regula eso? Intereses corrientes o intereses moratorios. ¿Quién regula eso? Porque hay cantidad de personas que nosotros conocemos que hacen préstamos entre particulares, pero yo no veo ninguna institución que diga, mira, vamos a tener, o hay alguna organización de prestamistas particulares que diga, nos regimos por el Banco Central, nos está supervisando el Banco Central o la Intendencia de bancos. Es que mire, no sé. el mismo Banco Central tiene participación desde el momento de que el Banco Central de Nicaragua es quien establece las tasas preponderadas para poderse cobrar con el concepto de intereses corrientes, intereses moratorios. Ahí tiene la participación el Banco Central y después tenemos las leyes para poder accionar en la vía civil, en la vía penal, cuando nos vemos involucrados en un tipo de esta materia, sea acción civil o sea acción penal. Entonces, sí está regulado por el Banco Central de Nicaragua, porque esas tasas preponderantes se viven actualizando y hay veces que están más altas, hay veces que están más bajas. Por ejemplo, ahorita es lo que tenemos para el mes de mayo, pero hay veces que bajan también. Entonces, sí hay una actividad de parte del Banco Central y la ley le permite que sean ellos quienes tengan que regular esto. De ahí, la persona que se siente agraviada por un tipo penal aquí, o por un tipo penal que sea, o la usura, o el fraude por simulación, que es otra conducta que se utiliza para querer evadir, esconder la actividad delictiva, entonces tiene que hacerlo a través de los tribunales. Ok, eso es más cansado y más caro, me imagino. Sí, es más caro, pero es parte de la conducta, porque mire, a veces, yo lo dije en una ocasión, creo que aquí en este mismo medio de comunicación, los abogados tenemos un tipo de participación como cooperadores necesarios a veces para que se dé el delito. Y pues yo insto a mis colegas abogados que también hagamos de nuestra parte para efectos de corregir, porque si el Estado hace su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte también como representantes, notarios, que estamos investidos de fe pública y hacer buen uso del derecho, pues, o lo que se nos permite como notario. Entonces, en ese sentido, muchas veces los abogados lo que hacemos es capitalizar desde el inicio del crédito intereses, y eso es un fraude por simulación. ¿Cómo así? Vea, cuando hablamos de capital, mire, por ejemplo,
Yo he visto escrituras en donde aparecen abogados que le dicen, ok, voy a prestarle a usted $10,000, le llega a explicar al abogado a la otra parte, y a un interés le dice del 10% mensual. Como eso no es permitido y es delito, mire, lo que usted le sugiero que haga o hacemos es una escritura donde diga, calculamos cuántos meses va a tener usted ese dinero, se suma esa cantidad de meses en concepto del 10% del interés. Por ejemplo, se hacen $18,000, ponemos de un solo, que el crédito no es oneroso. Que el crédito es únicamente un préstamo entre particulares, por amistad, por lo que sea, y es una cantidad de un solo de $18,000. Como algo simbólico sería. Algo simbólico, se le suma y no más. Entonces, eso es capitalizar intereses y eso es prohibido. Eso es prohibido realmente, también es parte del tipo penal. ¿Qué es lo más recomendable tanto al prestamista como al que va a solicitar ese préstamo entre particulares? No hacia el banco, porque con el banco hay otras políticas, ¿no? Sí, otras políticas. Y otras instituciones que regulan. Sobre todas las cosas, a la población usuaria lo que se le recomienda es educación financiera. Porque muchas veces caemos en un error de querer ir a hacer otro préstamo, a veces usurero, para efectos de sufragar otro crédito. Y entonces estamos pagando ya un usurero, y por tapar ese hoyo, destapamos otro hoyo más grande. Endeudando más. Y entonces nos vamos endeudando, caemos en la agonía lenta de la cobranza y todo lo que vivimos, el estrés que nos causa toda esa actividad, producto de una mala administración o mala educación financiera. Y con relación a las personas que se quieren dedicar a este tipo de actividad, es una actividad lucrativa, genera dinero suficiente. Yo lo que les puedo recomendar es que no caigan en abuso, porque al caer en abuso, caen en un delito penal que ponen en riesgo no solo su capital, sino que ponen en riesgo hasta su libertad física. Y eso pues no es correcto, ponen en riesgo muchas cosas, su reputación, su libertad física, su libertad financiera y muchas cosas que se ponen en riesgo haciendo esta actividad fuera de los parámetros establecidos por la ley. Que respetemos lo que dice la ley y que vivamos de eso porque es una actividad legal. Mientras no rompamos los parámetros establecidos para efecto de cobrar los intereses, sean estos corrientes o moratorios. ¿Cómo no? Porque es parte también de una forma de trabajo que tienen, ¿verdad?, algunas de las personas. Muchísimas gracias, doctor Isidro Trujillo, por esa importante información que nos ha brindado, que nos ha compartido. Recuerden también, hay que honrar las deudas. Las personas que hacen préstamos, solicitan préstamos, hay que honrar las deudas y no hay que venir, como usted decía, a sufragar un préstamo con otro, porque al fin y al cabo nunca vamos a salir de ese círculo vicioso de los préstamos. Vámonos de inmediato con los chicos que están al otro lado del estudio. Adelante, Einer y Jimmy. Muchas gracias, Odili, gracias por ese pase que nos has dado acá al estudio. Y ya estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Pero antes vamos a saludar a nuestros cumpleañeritos el día de hoy, Einer. Bueno, vamos a iniciar saludando la mañana de hoy a personas que están de cumpleaños, como el caso de María Morazán. Ella es la mamá de nuestra compañera de labores, Daniela Rodríguez Morazán. Muchas felicidades, señora guapa y elegante, que Diosito le regale muchísimos años más de vida. Mandamos saludos también muy especiales para Mónica Altamirano. ¿Saben de quién es mamá? De nuestra compañera María Esther Ordóñez. Que señora, la pase bien. Un abrazo enorme, muy especial. Hoy la familia Ordóñez la celebra a lo grande y por supuesto que nosotros estamos invitados. Todos los años vamos a darle el abrazo de felicitaciones a doña Mónica. Un abrazo muy especial, en especial, bueno, de todos sus hijos, pero especialmente de parte de las gemelas que le desean un feliz cumpleaños, María Elena y María Esther Ordóñez. Muchas bendiciones, doña Mónica. Hoy está de cumpleaños también Tamara Sosa. Hoy estamos llenos de cumpleaños el día de hoy. Esta guapísima jovencita es prima de nuestro queridísimo amigo Walter, el tío que siempre nos regala esos aperitivos tan ricos y sabrosos. Felicidades, tío, y para su sobrina preciosa también. Y finalizamos nuestras felicitaciones de cumpleaños con la señora Gabriela Solórzano, quien está de saludo. A esta niña está de saludo. Gabriela Solórzano está de cumpleaños. Vamos a mandarle saludos de parte de su tía Xochitl Mendoza. Xochitl le manda un fuerte abrazo a su sobrinita, a Gabriela Solórzano. Queremos saludar de manera muy especial a doña Lilian Ruiz. Ella es la mamá de nuestra
buena amiga. Sí, Florcita, hoy está de cumpleaños. Señora, un abrazo muy especial para usted también. Que Diosito la bendiga mucho y que la pase de lo mejor. Hoy nos agarró de sorpresa la lluvia. Tenemos que estar prevenidos, hay que cuidar a los niños, tenemos que cuidarnos todos en estos tiempos de mucha lluvia. Evitar sobre todo accidentes de tránsito, que sabemos que el pavimento está bastante liso y podría ocasionar algún tipo de incidente en nuestro camino. Un abrazo muy especial, nos vemos mañana, si Dios así lo permite, en punto de las 6 de la mañana. Saludos.